para aprender más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidas sean las visitas que están entre nosotros, que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con cada uno de ustedes. Tienen una familia aquí que les recibe, ¿verdad? Y les apreciamos en el Señor. Tenemos las mejores intenciones para con su crecimiento espiritual. Así que para este mes, hermanos, recuerden, estamos estudiando algunas lecciones basadas en el libro de Génesis. Y es importante entender esto para que sigamos un hilo. Ahí tienen Biblia. Si no tienen Biblia, ahí atrás está en ese librero. Pueden tomar una Biblia para el estudio. Y vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios esta clase y a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad de aprender y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor y Dios nuestro, Padre Celestial, estamos dándole a usted las gracias por la oportunidad, el tiempo, la salud, los medios que has puesto, Señor, para que nosotros podamos estar aquí aprendiendo de su palabra. Queremos agradecerle, Señor, por este espacio también, por la comodidad de este local y por el esfuerzo de todos por mantenerlo pulcro. Agradecidos, Padre, por su palabra que es viva y eficaz. Y ayúdanos, Señor, dándonos la sabiduría, la inteligencia espiritual para así, Señor, nosotros lograr aprender, crecer y también, si es necesario, quitar lo que nos estorba de nuestro camino para tener una comunión contigo, Padre. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y todo esto, Señor, se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, como toda persona, ¿verdad?, que predica la palabra, deseo presentar mi responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes, que es, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Así como el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dijo a Tito, allá en Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Recuerde también segunda de Juan, capítulo o versículo 9 específicamente, que si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Padre, no tiene al Hijo y pues no tiene al Espíritu Santo. Es mi responsabilidad en esta mañana, de acuerdo al tema que estaremos abarcando en Génesis capítulo 4 específicamente, predicar el consejo de Dios. El apóstol Pablo también dijo allá en Hechos capítulo 20, porque no he rehuido de anunciaros a vosotros todo el consejo o todo el propósito de Dios. Y esa es mi responsabilidad y esa es la intención de esta clase. Así como cada uno de ustedes que están acá escuchando, ¿verdad? Ser como aquellos residentes de Berea que escudriñaban diariamente las escrituras para ver si lo que se dice es de acuerdo con la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y la verdadera dicha, hermanos, de todos nosotros en esta mañana es dichosos, dijo nuestro Señor Jesucristo, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponemos por práctica. Lucas capítulo 11, versículo 28. Es mi responsabilidad entonces predicar la palabra de Dios y es la responsabilidad de ustedes comprobar si lo que se dice es conforme a la palabra de Dios. Valga la redundancia, ¿verdad? Génesis capítulo 4. La Biblia, hermanos, a nosotros nos enseña que Dios aprueba una adoración con fe, ¿verdad? Una oración con obediencia. Es lo que deseo probar a través de Génesis capítulo 4. Y hay un objetivo específico, hermanos, que quiero que lo tengamos en mente, ¿verdad? Que es lo que deseamos cumplir al final de
de esta clase. Y es comprender, hermanos, a través del ejemplo de Caín y Abel. Recuerde que el apóstol Pablo, cuando habló a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 15, versículo 4, dijo que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras nosotros tengamos esperanza. Estas cosas están apuntando al Antiguo Testamento, ¿verdad? Bajo el contexto. Tomando ese principio, hermanos, es que vamos a comprender que a través del ejemplo de Caín y Abel, Dios busca una adoración que es nacida de obediencia, o un sinónimo de obediencia es fe. De hecho, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13 utilizó varios sinónimos, hermanos, para referirse a la fe. Uno de ellos es los caminos rectos del Señor, Hechos capítulo 13, versículo 5 en adelante. La palabra de Dios, todo lo que es justo, todo lo que es correcto, todo lo que es honesto, ¿verdad? Todo lo que tiene un corte preciso. Esos son sinónimos de fe. Y recordemos que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a través de una instrucción, hermanos, nosotros vamos a poder agradar a Dios de acuerdo a su voluntad. Esto, a esa conclusión llegó el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe, sin una instrucción de Dios, es imposible agradar a Dios. Por eso es que lastimosamente nosotros vemos personas o ciertos grupos, ¿verdad? Que unos dicen adorar de una manera a Dios, otros de otra manera a Dios, pero la escritura nos enseña, hermanos, que es la palabra inspirada de Dios, segunda de Timoteo 3:16, así como segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21, nos enseña quién es Dios y qué quiere Dios que yo haga, cómo Dios quiere que yo le adore, de qué manera Dios quiere que yo me presente delante de Él. ¿Cómo puedo solucionar los problemas que hay en mi vida? Dios así nos lo dice y Dios también nos saca de ellos. Y a través de Caín y Abel vamos a observar esto. Y quiero mencionar algunas cosas como venimos estudiando el libro de Génesis o algunas lecciones prácticas. Recuerde que aquí hay demasiadas lecciones, hermanos. Son, si no me equivoco, son 50 capítulos que contiene el libro de Génesis, hermanos, y hay muchas lecciones ahí que podríamos tal vez pasar años estudiando esto, pero el autor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, es Moisés. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, quien no miente. Recuerde ahora cuando estábamos conmemorando o participando del pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo clavado en la cruz, así como el jugo de la vid, en un versículo que leímos específicamente en Isaías capítulo 53, dice que en él no hubo engaño en su boca, algo que el apóstol Pedro también reafirmó en primera de Pedro capítulo 2, versículos del 19 al 21. Y cuando Jesús habló a la audiencia que estaba ahí en ese momento, en Lucas capítulo 20, versículo 37, les mencionó: pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así como en Juan capítulo 5, versículo 46, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque Moisés escribió de él. Entonces estos pasajes nos ayudan y afirman que esta parte del Antiguo Testamento, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
fue por inspiración divina con el autor humano Moisés. También hay mucha historia, hermanos. Por ejemplo, Josefo, escritos rabínicos, hermanos, que hablan de la autoría o citan pasajes, ¿verdad? De lo que son el Génesis, el Éxodo y demás, dándole los créditos a Moisés. Y observamos en el sermón del primer domingo, ¿verdad? De octubre, que Génesis básicamente lo que significa es en el principio. Y de eso va a tratar pues básicamente todo el libro. Vimos capítulo 1, el principio de la creación, capítulo 2 también, el principio de la humanidad. Capítulo 2 también vimos el principio del matrimonio. Observamos ahorita, ¿verdad? Hace unos breves minutos, el principio del pecado, así como también el principio del plan de redención. Y a través de Caín y Abel hay demasiadas lecciones ahí, hermanos. Pero usted puede ponerle como para que lo tenga en memoria el principio del odio, el principio de la envidia, o el principio también de ofrecer con fe. Hay muchos títulos que usted le puede poner ahí. Y usted sigue leyendo y va a ver también el principio del idioma, ¿verdad? O el principio de las lenguas, Génesis capítulo 11. Por eso es que esa palabra es clave, principio, hermanos. Si usted le dicen en Génesis, ¿de qué trata? Bueno, el Génesis trata del principio de todas las cosas, de la humanidad, de la creación, de los cielos, de la tierra, del universo, de su plenitud, de los animales, del pecado, en fin. Y bueno, se le da una fecha aproximadamente del 1445 antes de Cristo. Y hay dos divisiones grandes para resumir esos 50 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 11 vemos la creación, la caída del hombre, el diluvio y las naciones, ¿verdad? Del capítulo 1 al 11. Del capítulo 12 en adelante vamos a ver la historia de los patriarcas, que también vamos a ver algunas lecciones prácticas de ello. Vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Isaac, vamos a ver a Jacob, vamos a ver a José. Y en todo libro de la Biblia, hermanos, uno puede ver a Cristo. Recuerde lo que ya el texto que mencioné anteriormente en Juan capítulo 5, versículo 46, que Moisés escribió acerca de Cristo. ¿Y cómo vemos nosotros a Cristo en Génesis? Bueno, lo vemos como ese verbo creador. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio creó Dios. Recuerde que eso es un plural. En el principio estuvo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la creación de todas las cosas. Ellos pues no fueron creados. Y nosotros vemos Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En él, refiriéndose al verbo, a Jesús, que fue encarnado, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 14. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces lo vemos como el verbo creador, lo vemos como la simiente también, pues, de la mujer. Lo vemos como el postrer Adán y hay más de eso. Pero me quiero enfocar hoy en Abel. En Abel. Hay muchas lecciones, como mencioné, que uno puede sacar de Génesis capítulo 4. Hay muchas lecciones, pero déjeme mencionar para tenerlo, que lo tengamos en mente, quiénes son los personajes del texto, ¿verdad? Está primeramente Caín, que Caín fue el primer hijo, ¿verdad? De Adán
y Eva, que su trabajo era un labrador y trajo una ofrenda a Dios, ¿verdad? Y lo vemos también a Caín con un corazón pues lleno de ira, lleno de, podemos decirlo, o se implica, ¿verdad? A través de la acción que tomó como envidia, ¿verdad? Hacia su hermano, lo cual lo llevó hasta el punto de matarlo, ¿verdad? Y recibió un castigo. Ese es el primer personaje que tuvo una descendencia. En estos mismos 26 versículos, usted va a ver la descendencia. En el versículo 17, usted va a ver a Enoc, que fue hijo de Caín, ¿verdad? De hecho, Caín construyó una ciudad y le puso el nombre refiriéndose o dándole honor a su hijo Enoc, que básicamente vemos el inicio del desarrollo urbano y lo que es la organización social humana. Después está Mejulael, yo digo que así se pronuncia, pero está él en el versículo 18 y podemos decir que es un bisnieto de Caín, que su nombre significa herido de Dios o golpeado de Dios. Después en ese mismo versículo 18 está Metusael, y Metusael es la quinta generación después de Caín, y es una figura destacada básicamente ahí en la descendencia de Caín. ¿Por qué? Bueno, fue el primer hombre polígamo. ¿Qué quiere decir esto? Que tomó 2 mujeres para sí. Y ya había una instrucción, ¿verdad?, de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿verdad? No se unirá a sus mujeres, no se unirá a las mujeres, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Este fue el primer hombre que le hizo a la instrucción del matrimonio, no me interesa, y tuvo 3 hijos que básicamente representan el inicio del oficio o oficios humanos, que está Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, versículo 20, Jubal, padre de los que tocan el arpa y crían ganado y la flauta, perdón, versículo 21. O sea, Jubal fue el que Dios le dio la sabiduría para inventar los instrumentos musicales. Y Tubal Caín, forjador de herramientas de bronce y de hierro, versículo 22, y su hija Naamá. Y bueno, básicamente Lamec, usted ve cómo él se caracteriza por su orgullo y su violencia. De hecho, en el versículo 23 y 24, usted ve que él se jacta de un asesinato, ¿verdad? Se jacta de haber matado a un hombre y cree que su venganza sería aún mayor que la de Caín. Entonces, usted y yo vamos viendo ahí esa descendencia. Después está Abel, que es en el que me quiero basar y sacar una lección práctica de ahí, que fue el segundo hijo de Adán y Eva, pastor de ovejas, y él lo que hizo fue ofrecer a Dios conforme a la instrucción de Dios. ¿Por qué esa conclusión? Bueno, por Hebreos capítulo 11, versículo, ya les digo, se me fue y no quiero decir otro. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella. Y esa ofrenda, ¿verdad?, que ofreció Abel fue aceptada por Dios, y él llegó a ser asesinado por Caín, siendo aquí también el inicio, ¿verdad?, o el principio de lo que es un homicidio. En la Biblia, el primer homicidio, ahí está, Abel asesinado por su hermano.
Adán y Eva, que los mencioné anteriormente, los padres de Caín y de Abel. Y a través de ellos vemos cómo ese pecado, ¿verdad?, afectó a la familia y a la descendencia. Únicamente Enoc, pues no, y también ahí vamos a ver a Set más adelante. Set, en el versículo 25, nació después de la muerte de Abel como un reemplazo. De hecho, ahí el mismo texto lo menciona en el versículo 25. Y Set, hermanos, vemos cómo es el ancestro de aquellos que buscan adorar a Dios. Después de la genealogía de Set, empieza nuevamente a adorarse, pues, a Dios. Y termino con Dios, ¿verdad? Dios también es un personaje clave, que es juez, que es maestro, que aceptó la ofrenda de Abel, que rechazó la ofrenda de Caín, que lo advirtió del 4 al 7, advirtió de pecado a Caín. El pecado, dice, está a la puerta, ¿verdad? Está a la puerta el pecado. Confrontó a Caín por el asesinato de su hermano. Y con osadía respondió Caín: ¿acaso soy yo guarda, verdad, de mi hermano? Y vamos a ver una lección práctica, pues de ahí. Y también un Dios que ofreció esperanza por medio de mediante la línea de la genealogía de Set, mostrando que ese plan de redención que fue mencionado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, sigue en adelante. Byron iba a decir algo. Algo que se puede notar de las dos familias que ahí a ver es que una es de avances terrenales, economía, fiestas, familia, todo terrenal, pero nada espiritual. La otra son poquitos, pero son espirituales. De hecho, son la familia de la fe, ¿verdad? Y eso, buena lección para nosotros, es que no existen medios espirituales, como un hermano más espiritual que otro, sí o no, ¿verdad? O soy frío o soy caliente, pero no puedo ser tibio porque no existe, no forma de agarrar a Dios de tibio. Entonces, o soy espiritual, o soy hijo de la fe, o soy terrenal y vivo con ese mundo. O hago la voluntad de Dios, o vivo para mí, ¿no? Y esa es la forma de que se venga por familia. Amén, hermano. Excelente comentario y aporte a la clase, porque así lo venía trazando. De hecho, quería cerrar en esta parte que usted ve que de la genealogía o de la generación de Caín están lo que mencionó el hermano, algo terrenal. Siempre están en oposición. Nunca es un buen ejemplo, a pesar de únicamente Enoc, ¿verdad? Que Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y esa fidelidad le llevó a ser llevado por Dios, básicamente, y eso usted lo va a ver en el Génesis capítulo 5. Pero lo que mencionó el hermano es algo completamente escritural, ¿verdad? A lo que venimos viendo. Y Set, de una vez, su descendencia, ¿verdad? Usted ve cómo vienen en adoración. Y ahí están los dos puntos: o somos o no somos. ¿Somos adoradores o no somos adoradores? Y de hecho, para eso nos creó Dios, hermanos, porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo para adorar y glorificar y exaltar su nombre a través de nuestra obediencia a su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y hay lecciones prácticas que usted puede ver ahí, como la ofrenda es conforme a la voluntad de Dios. La envidia pues destruye relaciones, nos aleja de Dios. Si abrimos la puerta al pecado, ¿verdad?, ella nos va a dominar. Recuerde cómo Caín, ¿verdad?, abrió esa puerta y llevó a cometer un homicidio. Dios confronta el pecado, pero la oportunidad siempre está para el arrepentimiento. El pecado puede afectar a las generaciones si no se corrige. En medio del pecado, Dios mantiene un plan de redención. Hay muchas lecciones ahí,
pero yo quiero basarme en algo y le voy a dar el espacio. Me encanta algo que usted dice de el hijo de Israel que era más amigos con Dios, y eso es una aclaración por Dios, como una afirmación total de que cada uno tiene Amén. el asesino del mundo y está hablando de pecado. Entonces, ahí también. Exactamente, hermana. Yo creo que usted leyó mis notas, ¿no? Exactamente. Ahí usted ve cómo se derriba, como un argumento para usar que el pecado no se hereda. Enoc, tuvo una decisión diferente, ¿verdad? En adoración a Dios. Pero yo quiero basarme o tener lecciones prácticas, hermanos, de Abel específicamente. Y vemos a Abel, hermanos, como un tipo, ¿verdad? Como un tipo de Jesucristo, como un tipo de Cristo. Y lo vamos a ver en varios aspectos, hermanos. ¿Qué es un tipo? Bueno, un tipo, hermanos, es como un ejemplo o una figura que anticipa ciertos aspectos del carácter y de la obra de Cristo. No porque sea igual, ¿verdad? No porque sea Abel el Salvador del mundo, sino porque su vida y su muerte reflejan principios plenamente en Jesús. Y vamos a ver 5 aspectos, hermanos, de ello. Bueno, primero, vemos en el versículo 4 que Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, y lo voy a leer. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya mencioné Hebreos capítulo 11, versículo 4, que por la fe, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, dice que aún habla por ella. Entonces vemos que Abel agradó a Dios no solo porque ofreció, ¿verdad? Porque Caín también ofreció, sino porque lo hizo por fe, lo hizo por una instrucción que recibió de parte de Dios o que él conocía. Y esto demuestra la confianza, hermanos, que tenía Abel al ofrecer ese sacrificio agradable a Dios. Jesús, hermanos, recuerde que estamos viendo en esta comparación, Jesús también ofreció a Dios un sacrificio perfecto. Y esa ofrenda que ofreció Jesús fue su propia vida, hermanos. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y hace la pregunta, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos en primer lugar que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, hermanos, conforme a la instrucción de Dios. Cristo ofreció su cuerpo, su vida. Recuerde Filipenses capítulo 2, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dejó su gloria, ofreció su vida, hermanos, por nuestros pecados. Y el punto es que ambas ofrendas, ambos sacrificios, tanto el de Abel como el de nuestro Señor Jesucristo, fueron aceptados porque esa era la voluntad de Dios. Por la fe lo hizo Abel, por la fe, por la obediencia al plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús vino y cumplió. Recuerden que cuando él estaba en ese momento en tragos amargos, él en un momento no fue que dudó, sino que estando en esa condición de hombre,
Padre, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Experimentando el sufrimiento, el dolor, la agonía, pues lo que venía para él era terrible, hermanos. Es la muerte más trágica. Y ¿iba a decir algo? ¿Ya no? Ok. Ok. Entonces vemos que ambos sacrificios, hermanos, tanto el de Abel como el de Cristo, fueron agradables a Dios, ¿verdad? Vemos otro tipo entre Abel y Cristo, que Abel fue justo. Mateo capítulo 23, versículo 35 mencionó a nuestro Señor Jesús: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se haya derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mencionó Jesús que Abel fue un hombre justo, un hombre que hizo lo recto, lo correcto por la fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, mencionó el apóstol Juan: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, dice, eran justas. Entonces Abel fue justo, por su fe en la voluntad de Dios, mientras que Caín actuó en ira, actuó diferente. Cristo, hermanos, fue justo en toda su manera de vivir. Él vino a hacer la voluntad del Padre. De hecho, así recuerden Hechos capítulo 2, cuando se presenta el Evangelio, en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, arrepiéntanse y conviértanse. Antes, hermanos, de presentar eso, los apóstoles mencionaron: ustedes negaron al santo y al justo. Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Y ustedes lo pidieron, ¿verdad? Y lo nombraron como un homicida. Mataron ustedes al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y dicen los apóstoles, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que de vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El apóstol Pedro también lo mencionó como un hombre justo, hermanos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, hermanos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces vemos esa relación del tipo, hermanos, en que Abel es llamado justo por su obediencia y que Cristo es justo, hermanos, por su obediencia al Padre en todo lo que le mandó. De hecho, Cristo es el único hombre, ¿verdad? Estando en esa condición de hombre, que no cometió pecado, que no infringió la ley, que todas sus obras fueron rectas, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando lo amenazaban encomendaba la causa a aquel que juzga con justicia. Entonces vemos esa relación de que Abel fue justo, y nuestro Señor Jesucristo fue justo en toda su manera de vivir. Abel, hermanos, fue que Abel fue rechazado y asesinado por su hermano. Usted lee esto en Génesis capítulo 4, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando a la puerta con todo esto, empecé a leer el 7, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4, 8. También primera de Juan capítulo 3, versículos 12 y 13 afirma esto.
No como Caín, que era del maligno, dice, y mató a su hermano. Vea cómo también el apóstol Juan, escribiendo por el año 90 después de Cristo, confirma los eventos históricos y reales que sucedieron 1445 años antes de Cristo. Cómo él pudo escribir acerca de lo que hizo Caín. Estoy hablando de Juan, si Juan no estuvo presente en los días de Caín y Abel, por inspiración, hermanos. Fue guiado y llevado por el Espíritu Santo. Y mencionó Juan, utilizando ese ejemplo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo os aborrece. Según Juan, es mi pregunta para ustedes, según Juan, ¿cómo un cristiano pasa de muerte a vida? Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo un cristiano? Sí, dice, pero un cristiano tiene vida, ¿verdad? Un cristiano está en Cristo. ¿Cómo un cristiano pasa de la muerte a la vida? Según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Lo tiene? Puede leerlo, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en Dios. El texto es claro, hermanos. Caín no amó a su hermano. No se alegró de la respuesta de Dios para con Abel. Nosotros como cristianos debemos de alegrarnos de las bendiciones que nuestros hermanos reciben. Y el amar, hermanos, es una acción, es un estado continuo en el cual usted y yo debemos de estar. Dice que el que no ama a su hermano, ¿cómo está? Está muerto en vida. El que no se sacrifica, o los que no nos sacrificamos los unos por los otros, estamos muertos, aunque hayamos obedecido el evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir no es en sacrificio el uno por el otro. Es difícil amarnos, hermanos, culturas diferentes, maneras de ser diferentes, temperamentos diferentes, hermanos. Todos tenemos un temperamento diferente que Dios nos ha puesto a cada uno, pero Dios no nos dice, es que ustedes tienen un temperamento y el otro tiene una manera de ser, ustedes son de culturas diferentes. Dios nos dice, ustedes son uno en Cristo. Ustedes son la familia de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 20. Y si ustedes no se aman, ustedes están muertos. Ustedes no han entendido el evangelio. Ustedes no están viviendo conforme a Cristo Jesús. Por eso es que lo que se espera es que todos, hasta que todos lleguemos a esa unidad, a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo, no en esencia y en naturaleza, porque eso es solo Jesús en la tierra, ¿verdad? Porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Sino, hermanos, en imitar su ejemplo, Efesios capítulo 5, seamos pues imitadores de Dios como hijos amados. Es algo que nosotros podemos hacer. El Espíritu Santo no nos pide algo que nosotros no podamos hacer, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos, con el cristiano que aborrece? El aborrecer es odiar, hermanos, a su hermano. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es un homicida. La acción de Caín fue notoria. La confirmó nuestro Señor Jesucristo, la confirmó Moisés, la confirmó Juan. Pero vea cómo después, cuando Jesús viene y cambia la ley y da una nueva manera
forma de adorar y de vivir y demás, y después de ir en su ascensión al cielo, haciéndole la promesa a los apóstoles del Espíritu Santo que iba a venir sobre ellos y los iba a guiar toda la verdad, siendo nosotros edificados bajo las mismas instrucciones de Cristo a través de la predicación de los apóstoles, Efesios 2:20, vemos cómo ya no era la acción el matar a alguien, sino es en su mente. Yo lo aborrezco. Usted es un homicida delante de Dios. Y un homicida, hermanos, no va a entrar en el reino de los cielos. Hay acciones, hermanos, aquí que nos pueden tener muertos. Y es cuando pensamos mal de un hermano. Mi familia, hermanos, son ustedes. Yo tengo que hacer todo por ustedes, porque eso es lo que quieren. Tengo mi familia en la carne, tengo mi hermano que no ha obedecido el evangelio, es de sangre, mami, ¿verdad? Lo dio a luz, ¿verdad? Con mucho esfuerzo, lo tuvo en su vientre tantos meses, pero primero están ustedes que él, ¿verdad? Eso nos dice el Señor, Gálatas capítulo 6, versículo 14, primero está la familia en la fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, hermanos. Cuando alguien recibe una bendición material, espiritual, alégrese. Cuando alguien está sufriendo, su hermano en la fe, llore, ¿verdad? Acompañe, pero no nos hagamos de como si nada estuviera pasando, hermanos. Nuestra familia es la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Abel fue muerto por alguien que representó ira, enojo, envidia, podemos decirlo. Jesús también fue rechazado y asesinado por un mundo, hermanos, dominado por el pecado, que no consideró la evidencia. De hecho, cuando Jesús predicaba, Juan capítulo 6, dice que ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos en la carne, porque Jesús tuvo hermanos en la carne, no creían en él, hermanos. ¿Cuál es la relación? Bueno, Abel fue víctima de injusticia, ¿verdad? Cristo también fue víctima de esto mismo, del odio y del pecado, y por eso cuando estuvo en ese momento, ¿a quién pidieron que soltaran? A Barrabás. Y ambos murieron, tanto Abel murió por hacer lo correcto delante de Dios, Jesús murió por hacer lo correcto delante del Padre. Vamos a ver el último, que me quedan 5 minutos. Abel, hermanos, es un ejemplo de fe, un ejemplo de fe. Recuerde que el escritor a los Hebreos nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aunque Abel fue asesinado, hermanos, ¿verdad? Fue quitado de la tierra por su hermano Caín. Su obra de obediencia, su ofrenda, hoy la hablamos. Hoy continuamos hablando de ella. Cristo murió y Dios lo resucitó de los muertos, y su obra sigue hablando, hermanos. Lo que Cristo hizo va a seguirse hablando de generación en generación. Personas van a escribir de Jesús, películas se van a hacer de Jesús, y tenemos el documento histórico más confiable, más vendido y también más robado en el mundo, que es la Biblia, que habla y atestigua de la obra que Cristo hizo. Abel, hermanos, la obra de Abel aún sigue hablando de él, su ofrenda, y la obra de Cristo vive eternamente para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículos 25 y 26. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y dice, y hecho más sublime, hermanos, que los cielos. Hecho más sublime, hermanos, que los cielos es nuestro Salvador. Grandes lecciones, hermanos, a través de lo que hizo Abel con lo que nosotros vemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien nosotros nos hemos rendido, en quien nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, hermanos, versículo 7. ¿Cómo? Quiero que me respondan ustedes, ¿cómo me ayuda esto a mí? O sea, ¿cómo nos ayuda esto a nosotros? ¿Qué pudo aprender usted del ejemplo de Abel, del ejemplo de Cristo, y usted y yo tomarlo para nuestra vida y decir, esto me llevo y esto voy a seguir haciéndolo, o esto tengo que corregirlo, ¿verdad? Hermano Byron. Aquí yo veo a ver, bueno, lo que Dios mira con agrado, ¿verdad? Desde ahí empieza Génesis hablando de lo que Dios ve con agrado. Si vemos, los dos hicieron cosas muy iguales. No hubo, aparte de la ofrenda, ¿verdad? Dios no entiende que es el diseño de Dios para la ofrenda.